Hola a todos, mi nombre es Janet Parra y este es un tutorial para programar un juego muy popular que es el Tricky. En este caso lo vamos a hacer en lenguaje de programación Java. Vamos a utilizar un entorno de desarrollo que es NetBeans en este caso. Y bueno, además de que vamos a desarrollar el juego, vamos a crear sockets para poder jugar este juego, valga la redundancia, en línea. Eh, entonces vamos a empezar. Entonces vamos a empezar por crear nuestro proyecto. Nuevo proyecto, aplicación Java. Acá, nombre, demarcamos el create main class y damos finish. Entonces con nuestro proyecto y vamos a crear dos paquetes. Entonces uno de nuestros paquetes se va a llamar jugador, ¿no? Y otro paquete lo vamos a llamar servidor. Jugador y servidor. ¿Por qué? Porque vamos a tener que tener algo así como un cliente y un servidor para poder conectarnos. Entonces, por eso he creado estos dos paquetes. Bueno, vamos a empezar con jugador y vamos a crear una nueva clase que se va a llamar cliente. Minúscula y finalizar. Ya tenemos el paquete cliente dentro del paquete jugador. Y acá lo que vamos a hacer es declarar todas todo el código que tiene que ver con la parte del cliente de nuestra conexión. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Ven acá dentro de nuestro package, nuestro paquete jugador, borrar eso que estaba comentando, que se viene por defecto, y vamos a importar varias de las librerías que vamos a necesitar para desarrollar esto. Vamos a empezar a importar la librería AWT. Solo para importar imágenes que vamos a utilizar en el juego. Vamos a importar una librería también AWT. Event Action Listener. Esto es para, nos va a servir para las acciones, cuando uno va a programar acciones sobre un botón o sobre ciertos eventos como el mouse, el teclado, etcétera, necesita importar esta librería para que al programar las variables,
diferentes elementos puedan funcionar. Bueno, nosotros podríamos importar esta librería AWT poniendo AWT punto asterisco punto y coma, y así nos importaría todas las librerías que vamos a necesitar, pero pues a veces es recomendable importar una por una porque nos puede botar errores más adelante. Bueno, eso ya depende de cada quien. Acá las vamos a importar una por una. Vamos a importar la librería IO, ¿qué hace esta librería? Esta librería nos sirve para crear flujo de datos. Entonces, cuando necesitamos que nuestro programa envíe y reciba datos, ¿sí? Ya sea porque se va a leer algo de pantalla, va a reconocer algo de pantalla, va a pedir datos, bueno, vamos a crear un flujo de datos de alguna manera, entonces necesitamos importar esta librería AIA. Bueno, yo me adelanté un poquito e importé ya esta librería output string. Entonces, como podemos ver, importamos la data input string, que es para ingreso de datos, y también importamos la data output string, que es para la salida de datos. Ahora vamos a importar una librería que es muy importante en este proyecto, que es la librería java.net. ¿Por qué es importante? Porque esta librería es la que nos permite crear los sockets, que es lo que vamos a usar para la conexión, para el juego en línea. Bueno, como pueden ver, acá importé estas 4 librerías más y les voy a explicar. Bueno, acá importé una librería Swing, que es la que nos permite usar el entorno gráfico, la ayuda de entorno gráfico que tiene NetBeans. Entonces, bueno, acá tenemos la imagen, la de botón y la de JPanel, que bueno, lo del JPanel, JOption Panel, lo vamos a explicar más adelante. Bueno, ahora ya vamos a empezar a trabajar con nuestra clase cliente. Vamos a ir que implemente runable o ejecutable, que es lo mismo. Y ahora acá vamos a empezar entonces vamos a declarar, como ya dije, las variables necesarias para nuestra conexión y comunicación entre cliente y servidor. En este caso ya dijimos que vamos a hacer el código del cliente. Entonces vamos a crear el socket. Cliente. Vamos a crear un data output string uno para la entrada de datos, que va a ser un input, un data input. Voy a llamar in.
con data output. Entonces ahí declaramos nuestras variables de entrada y salida de datos y vamos a declarar el puerto por el cual nos vamos a conectar. En este caso vamos a decir que nuestro puerto de conexión va a ser el puerto 5000. Entonces ya ustedes eligen cuál es el puerto de conexión y este que pongan dentro del cliente tendrá que ser el mismo que pongan en el servidor para que haya una comunicación de escucha por parte del servidor en ese puerto para poder recibir al cliente. Bueno, si estamos dentro de nuestra misma máquina, usamos el localhost o la IP, y si no, pues la IP de la máquina servidor en este puerto. Bueno, vamos a seguir declarando nuestras variables. Vamos, en este caso serán las variables del frame, que pues es la ayuda gráfica que viene dentro de la librería Swing. Bueno, vamos a declarar el video. Un private frame. Un JButton. ¿Por qué private? Porque estas variables no las va a poder ver el usuario, ¿sí? O sea, no van a tener que ver. Entonces son variables que se declaran privadas, como por ejemplo la clase que se declara pública. En Java se pueden hacer esas cosas de declarar público o privada según sea el caso. Acá estoy viendo un error, en es mayúscula. Y este error lo corregiremos más adelante cuando hayamos creado el frame que vamos a crear. Vamos a declarar estos botones como matrices, una matriz, que va a ser la matriz de botones. Listo, ¿no? Listo, acá declaramos nuestras variables de este lado y vamos a declarar otras dos variables para cargar dos imágenes que vamos a poner dentro de nuestro juego. Una va a ser la imagen X y otra va a ser la imagen O, porque pues el jugador 1 va a tener la imagen X y el jugador 2 va a tener la imagen O dentro del tricky. Entonces vamos a declarar dos variables image X O. Y acá